Buenas noches, mis hermanos. El Señor les colme de bendiciones en este día. Espero que hayan tenido una semana de la mano de nuestro Señor, que Él nos proteja, nos cuide en toda esta circunstancia tan adversa que estamos pasando, que en todas aquellas situaciones que hayan venido con todo esto de la pandemia, el Señor nos siga acompañando. Sé que hay muchas personas que han pasado por momentos difíciles o están pasando por momentos difíciles, pero el Señor sigue ahí con nosotros y hay que seguir confiando en Él. Vamos a orar en primer lugar, mis hermanos. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, misericordioso, Señor, porque para siempre estás con nosotros, Señor. Siempre, siempre, siempre vas a nuestro lado, Señor, bendiciéndonos, acompañándonos. Gracias por tu promesa, Señor, de salvación y de redención para la humanidad a través de la sangre de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos que nunca perdamos el norte, Señor, que eres tú, que nunca perdamos la esperanza, Señor, que eres tú, que siempre nos mantengamos unidos a ti, Señor, que nuestra fe siga engrandeciéndose en estas circunstancias tan adversas y que seas tú, Señor, teniendo misericordia y siguiendo demostrando tu amor para con tus hijos. Gracias, Padre, quédate con nosotros en esta hora, abre nuestro entendimiento en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, como ya sabemos, estamos en el estudio del Pentateuco. Continuamos el día de hoy con el estudio del libro de Génesis. La vez pasada hablamos del capítulo 1 al capítulo 11, desde la creación hasta la Torre de Babel, más o menos. Este capítulo 11 termina siendo una genealogía de los descendientes de Noé y llegamos hasta el protagonista, por decirlo de esta parte de la historia. El protagonista principal siempre es Dios, pero en este caso de la historia, que con esa imagen creo que todos reconocemos que es Abraham. Como les decía, después de la caída del hombre, el resto de capítulos que seguían, venía la historia de la humanidad como en declive. Venía la historia en general aparentemente en declive con la multiplicación de la maldad, deseo contrario a nuestro Señor, que era un pueblo que le adorara y que le buscara de todo corazón. Pero aquí en el capítulo 12 encontramos este personaje escogido por el Señor, ojo, escogido por Dios, independiente de todas las cualidades que podamos ver en Abraham, fue escogido por Dios, no una meritocracia en la cual hubiese varias personas que pudiesen competir para ese puesto, no, fue escogencia soberana del Señor Abraham. Y en el inicio del capítulo 12 le dice el Señor a Abraham, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a todos los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vean, en este momento estas palabras que el Señor daba, estoy seguro que Abraham no alcanzaba a comprender lo que significaba serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Nosotros ya hoy día lo entendemos, así como tampoco Eva podía entender en su momento lo que significaba la, la, la enemistad que puso el Señor entre la serpiente y ella. No sabíamos lo que ya el Señor estaba diciéndonos de antemano, el plan que Él tenía, ya nosotros lo entendemos, pero en ese momento no, porque la mente del Señor es más grande que cualquier imaginación del hombre. Entonces ya el Señor aquí estaba esbozando, digamos, pedacitos del plan de salvación que Él tenía para la humanidad y el papel de Abraham en este plan. Abraham en este momento estaba todavía con su padre, estaba con su esposa Sarai, dentro de las personas con las que vivía está su primo Lot, con el cual él parte, ¿de acuerdo? Él va junto con Lot va con él, ellos pasan, digamos, por varias tierras. El Señor prospera mucho a Abraham, tenía mucho ganado, tenía muchos sirvientes y realmente pues venía de una casta, por decirlo de alguna manera, con cierto estatus dentro de lo que le rodeaba, pero el Señor bendice enormemente a Abraham y incluso él llega a Egipto. Recordamos nosotros el pasaje de Egipto donde
Abraham miente para salvar su vida por temor a que fuese asesinado por la belleza de su mujer Sarai. Si no recordamos este pasaje, hay que leer todo el libro, porque la idea o el compromiso de este es que nosotros leamos el libro, ¿ya? Tenemos pues desde la semana anterior a esta clase de esta semana, tenemos 2 semanas para leer el libro, son unos 50 capítulos y creo que lo podemos leer en 2 semanas, realmente no es muy complejo, pero la idea es ir leyendo el libro, ir haciendo el estudio, ir, digamos, concretando los distintos momentos del libro, del pasaje, de los pasajes, perdón, que vamos haciendo énfasis y entender lo que el Señor nos quiere hablar con todo esto. Después que ellos parten, ya en Egipto regresan, llega un momento en el cual está tan extensa los bienes, los animales, digamos todos los sirvientes que tenía Abraham y al mismo tiempo Lot, que llega a haber conflicto entre ellos y se toma una decisión de separarse. Todo esto acontece después del llamado del Señor a Abraham. El Señor nos muestra la vida de Abraham, incluso las debilidades de Abraham, los pecados de Abraham. Parece que hiciera como un paréntesis hasta este punto y se separan nuevamente Lot y Abraham. Incluso llega un momento en el cual Lot es secuestrado, Abraham va a su rescate nuevamente y es un personaje, Lot es un personaje que aparentemente es secundario, pero de importancia, tiene cierta importancia en toda esta historia y en el amor que le tenía Abraham a él. Dice así en el capítulo 15 de Génesis: luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y él le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. En este pasaje, luego de que Abraham viene viviendo todas estas cosas, sigue envejeciendo. Ya en ese momento Sarai era estéril, porque realmente había pasado el tiempo en que las mujeres tenían descendencia habitualmente y ya se le consideraba una mujer estéril. Y Abraham estaba viendo que era su mayordomo el que iba a heredar todas las cosas que él tenía. En ese momento lo que veía era la prosperidad material que el Señor le había dado, la abundancia que el Señor le había dado, que era bastante, valga la redundancia. Y él se preguntaba para sí mismo y le preguntaba a Dios, ¿de qué sirve tener todo esto si al final lo heredará este mayordomo? Y el Señor le responde y le dice que no será ya el Señor había prometido, y el Señor lo que promete lo cumple, sino un hijo que se te heredará, él será el que te heredará, perdón este trabalengua. Entonces, Abraham le cree a Dios, ¿ya? Abraham le cree al Señor, e incluso le dice a su esposa Sara, y Sarai en ese momento, y Sarai aparentemente también le cree a Dios, pero comete el error que muchos de nosotros cometemos, es que le cree a Dios a su manera. Y no solamente le cree a Dios a su manera, sino que intenta echarle una ayudita a Dios. Sí, todos hago una pausa, porque todos en este momento nos quedamos así como, ¿cómo es posible? Sí, ¿cómo es posible que los seres humanos hagamos eso? Usted y yo también lo hacemos, mi hermano. Si no recapacite, yo sé que encontrará algún momento. Yo encontré varios. Esta maravillosa idea de Sarai de creerle a Dios a la manera de ella, y no solamente contenta con eso, sino meter su mano para agilizar el proceso que ya Dios había dicho que iba a hacer. Entonces, piensa ella que siendo estéril, la única manera que pueda tener Abraham un hijo es utilizando a su esclava, Agar, costumbre que era común en aquellos tiempos, utilizándola para que Abraham concibiera un hijo en el vientre de ella y de esta manera tuviesen descendencia, aunque no fuese suya. Pero el Señor no había dicho eso, pero eso fue lo que se le ocurrió a Sarai. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Génesis 16 del 1 al 4. Entonces,
como todas las cosas malas que hacemos nosotros los hombres, los seres humanos me refiero, no solamente al género al masculino, sino a todos los seres humanos, hombres y mujeres, como todas las cosas malas que hacemos traen consecuencias. Aquí Sarai, intentando ayudar entre comillas a Dios, porque Dios no necesita ayuda de nadie, ¿ya? Termina cometiendo un error el cual Dios no le había mandado a cometer, y esto trajo consecuencias y trajo sufrimiento, no solamente para ella, porque en este momento la veía Agar con desprecio, no se sentía empoderada, valga la palabra, está tan de moda, porque era ella quien tenía el hijo del Señor, el Señor de toda la casa, el Señor de todos los sirvientes. Entonces se sentía con ese poder, con esa importancia, pero resulta y pasa que ese no era el descendiente que el Señor había escogido para bendecir a todas las naciones. Ese no era el camino que el Señor había escogido, era el camino que había escogido Sarai. Y trajo sufrimiento no solamente para ella, sino también para Agar y para su hijo. Recordemos que posteriormente, cuando el Señor cumple su promesa como lo había dicho, y hay enemistad entre los dos hijos de Abraham, o por lo menos no enemistad, roce, porque eran niños, no había enemistad, roce solamente, Agar es expulsada por Sarai, por Sara en ese momento, y esto trae sufrimiento para Agar, trae sufrimiento para su hijo, trae sufrimiento incluso para dos pueblos que posteriormente tendrían bastante enfrentamiento, por un error, por un, digamos, una falta de fe de Sarai, que realmente no le creyó a Dios, porque decía le creyó a su manera, pero realmente eso es no creer. A Dios hay que creerle las cosas tal cual como Él las dice. Si Él dice que va a llover fuego del cielo, el Señor sabe que va a llover fuego del cielo y hay que creerle. Así usted nunca haya visto caer fuego del cielo, mi hermano. Si el Señor lo dice, hay que creerle. Pero, como les venía diciendo, el Señor en su sabiduría, en su plan ya establecido, ¿ya? Le explica a Abraham lo que ha de suceder y le da su pacto, hace pacto con Abraham. Viene el segundo pacto que el Señor hace con los hombres posterior a la caída por el pecado. Como ya habíamos visto, he hecho un pacto con Noé posterior al diluvio, el cual fue completamente incondicional. Acá hace un pacto con Abraham, lo dice en el capítulo 15, lo ratifica y lo explica mejor en el capítulo 17, para cuando lo estén leyendo, vayan viendo esa parte, mis hermanos. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Eso significa Abraham. Abraham, padre de mucho, de gran pueblo, de mucho pueblo. Y sigue diciendo el versículo 6, y te multiplicaré en gran manera y haré nación de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Entonces, aquí viene el pacto con Abraham, en el cual empieza todo el plan de salvación del Señor, que sabemos ya estaba concebido de antemano, ya estaba claro en la mente del Señor, pero aquí se empieza a gestar, por lo menos a los ojos de los hombres, se empieza a gestar con Abraham y su descendencia, la cual nosotros ya sabemos vendría humanamente hablando nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Aquí se empieza a gestar este plan por parte del Señor, y eso hace parte del pacto con Abraham. Y como en el pacto con Noé el Señor había dado una señal en la cual era como el testimonio o el testigo o lo visual, lo visible del pacto que ya el Señor había hecho, acá también
da una señal de ese pacto y es la circuncisión. ¿De acuerdo? La circuncisión en sí misma no tenía ningún poder mágico, simplemente la circuncisión era la señal de ese pacto, de ese pueblo escogido por el Señor, de esa descendencia de Abraham. Eso era lo que significaba la circuncisión, absolutamente más nada. Después el pueblo de Israel se enorgullecía de ello y se enseñoreaba de ello, como si la circuncisión en sí misma ya le diera el derecho a ser llamado hijos de Dios. Y sabemos que no se trataba de eso, pues el Señor ve los corazones y el espíritu, más no una simple señal en el cuerpo. La señal era eso, una señal, ¿ya? De lo que realmente debería haber en el corazón, del pacto, del pueblo escogido del Señor. Y como les decía, el pacto que hace Dios con Abraham trae promesas en tres líneas diferentes. En primer lugar, la que ya está aquí venía viendo Abraham, ¿no? Que era la bendición que venía sobre él y la gran descendencia que venía sobre él, ¿de acuerdo? Es decir, ya aquí iba a ver a Abraham esa promesa cumplida de alguna manera, porque ya él era un hombre, recordemos, 99 años, una esposa estéril, y aún así, aunque a los ojos de los hombres era imposible, el Señor le daría descendencia. Y aquí Abraham, de alguna manera, estaba viendo esa descendencia que el Señor le había prometido y que a los ojos de los hombres ya era imposible, lo cual él le entristecía y por eso le hacía la pregunta, el reclamo a Dios de que servía que fuese tan bendecido si era su mayordomo el que iba a heredar todo. Entonces, en primer lugar esto, la descendencia que le daría a Abraham como un milagro para todos los que le rodeaban. Segundo, la promesa que le fue hecha que emergiría de él un gran pueblo. Este pueblo es el pueblo de Israel, que posteriormente, conformado por las 12 tribus descendientes de Jacob o Israel, después que se le cambia el nombre, recordemos que al Señor le gusta hacer suyo, ¿no? Cuando transforma las vidas, cuando hace los pactos, cambia los nombres, porque hace suyo a sus hijos. O sea, es una manera de mostrar lo que el Señor ha hecho. Entonces, la promesa terrenal de la gran nación que vendría por Abraham se cumple con estas 12 tribus y la gran nación que forman, que es el pueblo de Israel y que subsiste hasta nuestros días, ¿no? Y que en su momento, como lo decía el Señor en su promesa, fue cuna de grandes reyes, reyes que incluso dominaron la región en su momento y eran, digamos, dignos de la admiración de los pueblos vecinos, como lo fue David, como lo fue Salomón en su momento. Y una tercera área, pero principal, o sea, no por esto menos principal del pacto, es que por medio de Abraham serían benditas todas las familias de la tierra, serían benditas todas las naciones, sería bendito el mundo entero. Y este es el cumplimiento de la promesa desde el punto de vista espiritual. Recordemos que aquí el Señor se refería a que de este pueblo escogido de él se manifestaría su gracia divina. Y inicialmente todos los profetas que vendrían a dar la palabra al pueblo y a los pueblos circundantes que quisieran escuchar, y posteriormente la bendición del Mesías, del Hijo de Dios, que vendría a traer la salvación a toda la humanidad. De esta forma se cumplía la promesa de Dios, más bien el Señor generaba promesa en estos tres aspectos y en todo este último el que nos alcanza hasta el día de hoy. Lo que el Señor les decía, ya aquí empieza a mostrar, a gestar ese plan de salvación que tenía para con nosotros. Hay dos tipos de pacto, un pacto condicional, un pacto incondicional. Como les decía, el de Noé era incondicional porque ahí el hombre no ponía nada, Noé no ponía nada, sus hijos no ponían nada, simplemente les encargaba una misión de sobrepoblar la tierra, de llevar justicia diferente al pecado que venía sobre la humanidad en ese momento. Pero el hombre realmente no estaba haciendo nada. Acá, si bien la relación que se establece es incondicional, porque Dios es el Dios de Israel, Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, como decían los israelitas, los judíos posteriormente, y lo seguirá siendo hasta los días de hoy. Siempre será su Dios y cada vez que ellos le buscaban, Dios estaba ahí para ellos. Pero condicional desde el punto de vista de la relación que había entre Dios y su pueblo, ¿ya?
la bendición de Dios estaba condicionada al comportamiento, a la obediencia de su pueblo. Por eso en algunos momentos fue bendecido, en otros momentos fue incluso llevado a cautiverio por el mal comportamiento, por el pecado, por la multiplicación de la maldad. ¿Ya? Entonces, la relación o la bendición de Dios a su pueblo era condicionada a la obediencia de éste. Pero la presencia de Dios, la escogencia del pueblo de Israel como pueblo de Dios, valga la redundancia, esto era incondicional, era una decisión del Señor. Lo que llama más la atención en todo esto es el proceso de elección y salvación. O sea, todo es un proceso que viene de Dios. Es la decisión del Señor, después de la caída del hombre, gestar todo este plan que, como le digo, ya había sido concebido en su mente maravillosa mucho antes de que el hombre pecara. Ya él sabía que eso iba a suceder. Pero el Señor gesta todo, empieza a gestar todo este plan por su propia decisión, por su deseo, por su amor, por su misericordia. Él es quien elige a Abraham. Abraham ciertamente tenía unas características, tenía un corazón que seguramente agradaba a Dios, que seguramente no, que agradaba al Señor. Recordemos que, como les digo, no intento describir capítulo por capítulo, versículo por versículo, porque realmente no es el objetivo de este estudio. El objetivo es entender todos estos eventos de cada uno de los libros, como está dividido en las distintas historias, para que sumando todos esos eventos, ver la cronología, la realización de los mismos en el plan de salvación del Señor hasta nuestro Señor Jesucristo y hasta nuestros días. Pero si nosotros seguimos leyendo el libro de Génesis, encontramos que después que Dios había cumplido la promesa de la descendencia de Abraham, le pide que sacrifique a su propio hijo en obediencia al mandato de Dios, así, simplemente por obediencia. Y lo más maravilloso de todo esto es que Abraham obedece. Y recordemos lo que pasa en la imagen que estaba al inicio, la imagen de Abraham, cuando está a punto de sacrificar a su hijo, el hombre de fe que de camino al sacrificio, su hijo le pregunta dónde está el animal a sacrificar. Él dice, Dios proveerá, porque tenía esa convicción, tenía esa certeza, sabía que Dios iba a proveer. No sabía qué, ni cómo, ni por qué, pero que el Señor proveía siempre. Eso lo tenía él clarísimo. Y el testimonio era su hijo que caminaba al lado de él. Y sabemos que estando dispuesto a sacrificar a su hijo, el Señor impide que eso suceda, pero demuestra que su creencia, su convicción a Dios era tan grande que estaba dispuesto a sacrificar a la descendencia que ya el Señor le había dicho, era su promesa cumplida. Recordemos que si tomamos estas características, efectivamente por meritocracia Abraham merecía este lugar, valga la redundancia, debía estar en esta posición si nosotros lo vemos como simples humanos. Pero quizás si nos vamos un poquito más atrás y recordamos al Abraham de Egipto, el Abraham que mentía, el Abraham que tenía miedo, que no creía que Dios le iba a proteger allá, aunque Dios era el que lo había mandado a salir del lugar donde estaba, ya probablemente ahí no encontramos la meritocracia para ser el escogido del Señor, para la descendencia que traería la bendición sobre la tierra. Entonces, el ojo del hombre es muy cambiante, el ojo del hombre ve lo que quiere ver, ve lo superficial, ve lo terrenal, pero el ojo de Dios es diferente. El ojo de Dios no veía solamente ese Abraham temeroso, cobarde, mentiroso en Egipto, sino que veía ese Abraham con fe, que era capaz de sacrificar a su hijo, la promesa cumplida del Señor, con tal de obedecerle y agradarle. ¿Ya? Entonces recordemos que sí tenía grandes características, era un hombre excepcional, por algo le llamamos el padre de la fe, pero aún así, por encima de esto, no fue su mérito, fue la escogencia del Señor para con Abraham como el padre de toda esta descendencia que traería bendición a la tierra. Recordar que Dios es el autor de la creación y autor de todo el plan de salvación, y que todo esto había sido concebido en la mente del Señor antes aún de que nosotros existiéramos. Esto es importante tenerlo en cuenta. El Señor sigue siendo el director de la película, el Señor sigue siendo el escritor, el Señor sigue siendo el productor, el Señor sigue siendo todo, el Señor sigue siendo el único autor de todo, ¿ya? Después de la creación, al Señor no se le cayeron los papeles, como decía en algún momento el pastor, ¿no? El Señor tenía claro todo esto iba a suceder. Y Él gestó
por su propia voluntad. Él fue el único que realmente es responsable de que todas estas cosas se orquestaran y sucedieran hasta llegar al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es el Señor el único autor de todo esto. Eso debe quedarnos claro. Después de las primeras promesas hechas a Abraham, en el capítulo 12, vemos que Dios va quitando obstáculos que bloqueen su plan. El Señor va cumpliendo poco a poco promesas, va orquestando sucesos para que se lleve a cabo su plan de salvación. Y sigue el Génesis mostrándonos las historias de la descendencia de Abraham. Como les digo, no es el objetivo hacer un estudio profundo, porque de lo contrario demoraríamos semanas solamente en Génesis. Viene la historia de Esaú y Jacob, cuando Esaú vende y menosprecia la primogenitura, el pacto de Dios, y lo vende por un plato de lentejas. Luego viene la descendencia de Jacob, y dentro de la descendencia de Jacob la historia de José, que fue vendido por sus hermanos, que de la prisión de Egipto saltó directo no, por un proceso hasta llegar al palacio del faraón, a ser el segundo hombre más importante de Egipto, y que después de todo eso sus hermanos que le habían vendido, que inicialmente le habían golpeado, habían planeado matarle, después por arrepentimiento le vendieron como esclavo, nuevamente llegaron donde él cuando el pueblo necesitaba de su ayuda. Todas estas cosas fueron orquestadas por el Señor para que así se cumpliera. Y tanto así que termina el libro de Génesis mostrándonos toda la forma como Dios va cumpliendo su promesa y cumpliendo su palabra. Cuando muere Jacob, los hermanos de José temían que él tomara represalias contra ellos y le mandaron a decir que antes de morir su padre había dicho: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios, del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí siervos tuyos, por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener la vida a mucho pueblo. José la tenía clara, como dicen por ahí. José sí tenía claro el propósito de todo esto, y no era ni siquiera la exaltación de él como un hombre sufrido que luego es exaltado por Dios. José tenía claro que era un instrumento de todo el plan que el Señor venía gestando. Tanto lo venía gestando que incluso cuando lean el libro completo, hay un momento en que el Señor le revela a Abraham que su pueblo iba a ser esclavo de otro pueblo, en una nación extraña. Y el Señor ya todo esto lo tiene claro hasta nuestros días, todo lo que va a suceder. Aquí en el Génesis, al final, termina mostrando la soberanía de Dios como al principio. Dice claramente: Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y el Señor cumple la promesa y el pacto que le viene haciendo, que le había hecho a Abraham, y viene gestando todo para que su plan de salvación se lleve a cabo. Mis hermanos, el Señor les bendiga enormemente. Hasta aquí la lección del libro de Génesis. Creo que hoy rompí el récord de la semana pasada, no porque me demorara menos, me demoré más de lo que tenía predestinado. Espero que me hayan podido acompañar hasta ahora, espero que realmente hayan llegado hasta el final. Sé que no es fácil, sé que a veces no es tan sencillo seguir una enseñanza virtual como cuando lo hacemos presencial, pero espero de verdad que hayan llegado hasta aquí y que esto les anime a, si no han leído el libro completo de Génesis, empezar a leerlo y terminarlo. O yo espero que a estas alturas lo hayamos terminado, o por lo menos lo estemos terminando. Y veamos, como les dije, en resumen, en esta segunda parte del libro 12 del capítulo 12 al 50, fui más resumido esta vez. Recordemos el pacto con Abraham, ¿de acuerdo? El pacto, un pacto donde no solamente bendice a Abraham con la descendencia prometida, que hasta ese momento era imposible para los hombres, con la nación que crearía a partir de él, sino con que bendeciría a todas las demás naciones de la tierra por medio de su descendencia representada en nuestro Señor Jesucristo. Y recordar que el Señor de ahí en adelante empezó a gestar todo aquello que fuese suficiente o importante para que se llevara a cabo su plan y su obra, por encima incluso de los deseos de los hombres, de la carnalidad y del pecado de ellos. Levantó grandes hombres que hicieron cosas que fueron llevando a cabo ese plan gestado en la mente del Señor. Mis hermanos, el Señor les bendiga. Espero
pero estoy seguro que ha sido de provecho este estudio para ustedes. Espero no haberme extendido demasiado y que espero que continúe a la expectativa de la enseñanza de la próxima semana. El Señor les bendiga, mis hermanos. Un gran abrazo. Una vez más les digo que recordemos que el Señor sigue siendo bueno, aún en estos tiempos de dificultad, aún en estos tiempos de pandemia. El Señor sigue siendo el Señor. El de los tiempos de Abraham sigue estando ahora. Dios les bendiga, mis hermanos. Un gran abrazo.